Bienvenidas a Vindictas, esta serie que se dedica a las agendas culturales y su gestión. Están con nosotros coleccionistas, directoras de museos, curadoras, investigadoras y también fundadoras de museos, como en esta ocasión. En esta ocasión que veremos la figura de Geles Cabrera con su Museo Escultórico, de Ángeles Espinosa Iglesias con el Museo Amparo y de Lola Olmedo con su Museo de la Noria. Va a ser muy interesante conocer estos personajes fundamentales en la vida cultural de nuestro país y para ello están invitados tanto Ana Garduño, que es la curadora de la serie, como Pedro Reyes, que se ha dedicado en mucho a averiguar acerca de la escultura y en particular de Geles Cabrera. Que la disfruten ustedes. Para que un museo funcione adecuadamente, se requiere de 5 elementos. El primero de ellos es un equipo de profesionales. Otro lo conforman los coleccionistas, quienes generosamente prestan sus acervos culturales para su exhibición. El tercer elemento serían los patrocinadores. Otro elemento, sin duda muy importante, es la valiosa participación del gobierno del Estado. Y por último, un museo no podría llevar a cabo su función sin los visitantes, parte primordial de este proceso en el que todos los elementos que lo componen son imprescindibles. Así, hizo el Museo Amparo el objeto de su compromiso ciudadano, convirtiéndolo en un activo centro cultural de referencia en el país. Pues estamos aquí con nuestros invitados de lujo, la doctora Ana Garduño, que como dije, ella es la curadora de este proyecto de agendas culturales, pero además ella es investigadora del CEDIDIAP, también trabaja en el INBA y nos ha acompañado en esta aventura. Y Pedro Reyes, que es arquitecto de origen, pero es escultor, hace instalaciones, interviene en el espacio, y además es curador porque tiene un estudio fantástico sobre 50 años de escultura en este país. Pues con nosotros, Ana Garduño y Pedro Reyes. Ana, yo quisiera hablar un poco de Dolores Olmedo, este personaje tan especial, tan singular, tan extraordinario, que hizo esta colección, fue musa, fue coleccionista, pero también tiene un perfil muy interesante que no tiene ni Ángeles Espinosa y Geles Cabrera, desde luego no lo tiene, que fue empresaria y política. Platícanos cómo Lola Olmedo conjuga todas estas facetas de musa, coleccionista, fundadora de museo, empresaria, política y gestora también. Platícanos un poquito. Sí, doña Lola Olmedo es un personaje fundamental, como bien dices, en el mundo cultural mexicano, porque se rodeó de la atmósfera artística, participaba, interactuaba con artistas, galeristas, coleccionistas, museógrafos, funcionarios de museos, y decidió hacer del artista Diego Rivera, del hombre Diego Rivera, el objeto de su obsesión, de su pasión, de su compromiso, y empezó a coleccionar la obra de él y lo que a él le gustaba. No solo lo que él producía, sino también lo que él coleccionaba en su fuero interno, sobre todo piezas mesoamericanas. Y extendió esa pasión y ese compromiso, incluso una locura por el personaje Diego Rivera, hasta las mujeres de Diego Rivera que pintaban. Hasta sus esposas hasta también. Las esposas. Coleccionó a sus esposas, coleccionó a Angelina Beloff y otras también. A Frida Kahlo. Y a Frida Kahlo, desde luego. Entonces, digamos que la obsesión es por todo. En el museo se encuentra ropa de Diego Rivera, zapatos de Diego Rivera. Es una obsesión que he visto en algunos otros coleccionistas donde el interés por la obra excede la producción artística y llega incluso al personaje y a la personalidad. ¿Ella fue mecenas de Diego Rivera también? Sí, ¿o nada más por fue supuesto. su musa y su patrocinadora? ¿Fue una mecenas también? También. Ella apoyaba no solo a Diego Rivera, sino a algunos otros artistas también. Financiaba exposiciones, organizaba exhibiciones de su colección. Su acervo, por ejemplo, de arte popular, que tuvo una colección impresionante, una de las mejores colecciones de arte popular en México en su momento la tuvo Dolores Olmedo, y esa colección se prestaba para todas las exposiciones internacionales que se realizaban en el contexto de encuentros políticos o de ferias internacionales de arte. Platícanos cómo es que va a dar a la Noria, porque ella fue directora también de museos, fue directora de la Nahuacalli, fue directora de la Casa Azul. ¿Cómo decide este terreno fantástico que alguna vez estuve ahí, de la Noria, que está lleno de jardines, de pavos reales, de xoloscuincles? ¿Cómo decidió poner su colección ahí, instalar ahí y dejarla para el pueblo de México? Platícanos.
Ella siempre hablaba de, por supuesto, conocía todos los museos de la Ciudad de México y los museos del país, había viajado a nivel internacional, a veces acompañaba a sus colecciones en los diferentes espacios de exhibición internacionales y sabía perfectamente que dentro del circuito de museos de la Ciudad de México, el sur de la ciudad es un espacio donde existen pocos recintos museales. Así que en la ex hacienda que ella había comprado en Xochimilco y que era su casa, su residencia privada, empezó a colocar la colección y crearon algunas galerías especiales para poner el acervo de arte popular y allí aperturó su museo. ¿Tú piensas que realmente desde un principio quiso hacer de la Noria un museo o un lugar para su colección? Y además coleccionó básicamente arte mexicano moderno, fue lo que la Escuela Mexicana de Pintura. ¿Tenías intención de verdad de hacer un museo? ¿Cobraba la entrada? ¿Tenía cedulario? ¿Cómo funcionaba la Noria? Porque ahorita está cerrada la Noria, pero ¿cómo funcionó durante muchísimos años la Noria? Sí tenía la intención de hacer un museo, por supuesto, y tenía la intención de que fuera una casa museo. En los años 80 en México hay un boom por las casas museo que se concretaron en los años 90. Es un momento importante de la historia de los museos en este país donde la casa museo es una opción. Probablemente ahorita, a principios del siglo XXI, ya no lo sería tanto, ya pensamos ¿Qué quiere más. decir una casa museo? Esto es de los 91, la Noria, si no me equivoco. Una casa museo, ¿qué es? Una casa que se adecua como museo o una casa que se habita y es un museo. ¿Cómo funciona una casa museo? Normalmente hay un proceso de transformación donde museográficamente se ponen acentos que no existían en el montaje original, pero digamos que sí hay un enfoque, un énfasis interesante porque estás entrando al hábitat privado de alguien. No es el cubo blanco del museo tradicional, sino tiene el aura de la persona que habitó ese espacio. Pues qué interesante, y fíjate que se toca ahí con Ángeles Espinosa, que veremos en un momento, porque también fue una casa museo, y también hay partes de la casa donde tú te introduces y ves la cocina y ves cómo vivían estas personas, estas fundadoras de museos tan interesantes. En un momento regresamos con ustedes. Dolores Olmedo Patiño fue una mujer polifacética que destacó como empresaria, funcionaria pública, socialité, coleccionista y mecenas durante la segunda mitad del siglo XX. Como agente cultural, Olmedo respaldó las políticas de su época, siendo promotora y defensora vehemente de las tradiciones culturales y una inversionista inteligente cuyo interés y compromiso se dirigió a un artista y su mundo, Diego Rivera. Una de sus mayores contribuciones dentro de la esfera cultural fue la apertura, el 17 de septiembre de 1994, del museo que lleva su nombre y que legó a través de un fideicomiso en el que se incluye el inmueble. Uno de los acervos más robustos que testimonia los periodos creativos de Diego Rivera, pinturas emblemáticas de Frida Kahlo, el trabajo temprano de Angelina Beloff, además de piezas prehispánicas, arte popular y objetos ornamentales que hacían parte de su casa. Hacia mediados de la segunda mitad del siglo XX, Dolores Olmedo era una exitosa empresaria de la construcción y contaba con la solvencia económica para invertir parte de su fortuna en la adquisición de obras. Sin tomar riesgos estéticos en su función como mecenas, coleccionista, fundadora de un museo, la intervención de Olmedo en las prácticas culturales se desarrolló desde una posición tradicional de refuerzo en la labor de conservación y salvaguarda del patrimonio y de los intereses nacionales. Esto no demerita su aporte. La iniciativa privada es un componente importante en la articulación de las políticas culturales complementarias a otros sectores. A través de la institucionalización, Dolores Olmedo fortaleció la infraestructura cultural a la vez que legitimó y consagró su propia importancia y protagonismo en la escena cultural artística nacional. Pues ahora estamos con el maestro Pedro Reyes, que nos va a hablar de Geles Cabrera, este personaje que es tan poco conocido en nuestro país, y ahorita vamos a ver que sí fue fundamental como fundadora de museo también, de su museo escultórico. Pedro, tú que eres escultor también, ¿cómo te interesaste con la figura de Geles Cabrera? Podríamos decir que la descubriste
encontraste archivos. ¿Cómo fue que te interesaste en ella? En este personaje que de veras me llamó la atención porque es muy poco conocido y quiero que me platiques además si existen piezas de ella en alguna colección pública y qué pasa Sí. con este museo. Yo conocí el trabajo de Geles primero por los libros. Entonces dije, ay, qué interesante. ¿Cómo por los libros? Bueno, como digamos que antologías de escultura mexicana y ese tipo de libros viejos. Y justo como se conocía tan poco su nombre, me meto a internet y absolutamente nada, ni una sola mención de ella. Lo único que encontré fue el teléfono del Museo Escultórico, que había cerrado en el año 2006. Entonces yo llamo y me contesta Geles. Yo pensé que estaba muerta, pero bueno, o sea, digamos que le digo, ¿puedo invitarla a tomar un café mañana? Nos fuimos a un café que se llama El Guarache, ahí en Coyoacán, y nos hicimos muy amigos y me quedé totalmente enamorado de su obra. Y luego le propuse organizar una exposición que se hizo en el Museo del Eco y de ahí empezó una amistad. Entonces, cada vez que yo la voy a visitar, porque todavía a sus 97 años está aquí en el barrio del Carmen, en Coyoacán, desde ahí empezó nuestra amistad. Y es muy interesante porque, pues, digamos que haciendo memoria, en realidad ella sí se podría argumentar que tal vez es la primera escultora de México, en el sentido de que es la primera mujer que tiene una exposición de escultura individual en 1948. Hay una anécdota chistosa porque ahorita que estaban hablando del Museo Dolores Olmedo, una vez estaba yo en su estudio y le digo, ¿y esta cabeza que está rota, una cabeza de una terracota? Y me dice, esa la rompió Pita Amor. Y le dije, ¿cómo? Bueno, pues es que resulta que Pita Amor llegó a su inauguración en 1948 y en esa época Pita acababa de haber sido retratada por Diego, que bueno, hay un retrato maravilloso en el Dolores Olmedo, pero está también ese desnudo que fue un escándalo. Entonces, Pita empezó a desnudarse en la exposición de Geles y se subió a una mesa y tiró la terracota y así es como se rompió esa escultura. Entonces tiene como su historia. Y bueno, en una época hay que también darle crédito a otra mujer que es Rosario Cabrera. Claro, sí, Rosario Cabrera. Gran pintora. Desde luego, sí. Que era la tía de Geles. Entonces, sí, pionera de la pintura en México, y ella influyó a Geles en tomar, digamos que clases en La Esmeralda y en San Entonces, Carlos. tú llegaste a conocer este museo que estuvo abierto 40 años, ¿ya no lo conociste? No, bueno, pues tú has de saber que era un museo muy sui generis, un museo que no tenía cedulario, que se permitía tocar las piezas, que no tenía un guión propiamente dicho, y que no tenía curador. Eso me parece fantástico. Sí. La verdad, sí. Me Bueno. parece muy bien. Entonces, ¿este museo, ella intentó hacer un nuevo paradigma museal o fue porque nunca tuvo apoyo oficial y decidió hacer un museo escultórico y poner ahí sus piezas? Esa fue la motivación sobre todo, porque yo creo que Geles, pues le tocó llevar. Era una mujer que no solamente hacía escultura, sino que, es, en el sentido que al mismo tiempo tenía que ser maestra, era maestra en la Prepa 5, madre de 5 hijos, y luego en el tiempo que le quedaba hacer escultura. Y todavía fundar un museo es una cosa épica. ¿Cómo se sostenía ese museo? Porque nunca, hasta donde yo sé, nunca tuvo un apoyo oficial. No, y además era entrada gratuita. Era entrada gratuita, claro. Sí, estuvo abierto 40 años. 40 años. Lo cerró porque ya no lo pudo sostener. Sí. ¿Por qué nunca tuvo apoyo ni de la delegación ni del gobierno? ¿Por qué nunca lo solicitó? Pues puede ser que sí haya un factor de machismo en cuanto a ese ambiente. Ella se queja de época. eso, tengo entendido, ¿no? Y, por ser mujer. Y sí. Porque claro, porque Felgueres tiene su museo, Sebastián tiene su museo, hay otros artistas que tienen su museo y son museos que dependen del Estado. Sí. Entonces, pero ella nunca tuvo apoyo oficial. Pero eso no la detuvo, es decir, digamos, en un terreno contiguo a su casa,
contrató un arquitecto, inclusive ella en un principio invita a otros artistas, escultores para que participen, pero como que le ponían un poco en entredicho de que no, es que quieres vender o no, o qué, o sea, digamos que ella le decía, no, pues hagamos aquí exposiciones. Al final decide hacerlo sola, poniendo a la vista del público su colección de su obra personal, y es laudable que, digamos, que haya estado abierto 40 años. Pues es muy laudable porque lo sostuvo como quiera que sea 40 años, a diferencia de Lola, que tenía otra situación económica, y desde luego de doña Ángeles Espinosa, que veremos en un momentito que regresemos del corte. Pues aquí estamos otra vez con esta historia fascinante de las agentas culturales fundadoras de museos como Lola Olmedo, como Geles Cabrera. Y ahora vamos a hablar de Ángeles Espinosa. Ángeles Espinosa, que a mí me parece una mujer inteligentísima, visionaria, que no es una empresaria como Lola, es una coleccionista generosa que trabajó por su país y que tenemos ahora el Museo Amparo en Puebla, gracias a ella. Platícanos tú un poquito más de esta mujer. ¿Cómo empezó su colección? ¿Qué heredó de su padre Manuel Espinosa Iglesias? ¿Cómo es una mujer tan generosa que no solamente es una colección, sino que hace una fundación, que es la Fundación Amparo, en memoria de su madre, doña Ángeles Espinosa Ru García? Platícanos un poco más de Ángeles, de doña Ángeles Espinosa. Sí, aquí el tema es que es exactamente una heredera, que como muchas otras herederas en México y en otros países, desarrollan una propuesta propia de gestión, de compromiso social, de responsabilidad cultural, y a partir de la Fundación Amparo empiezan a promover dos ejes que para ellos son fundamentales, que es el tema educativo nacional. Tienen una preocupación por la salud, por la educación y por la cultura. Entonces, la Fundación tiene estos tres perfiles. Fíjate, déjame interrumpirte nada más. Yo tuve la suerte, tienen Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, que es una zona de pobreza media, pero tienen Coahuila, que es una zona de pobreza extrema, en Puebla también, y tienen otra aquí en el Distrito Federal, en las Barrancas de Álvaro Obregón, donde yo acabo de estar. Hacen una labor fantástica de educación, de salud, de inclusión social. Entonces creo que esta fundación no nada más es una fundadora de museos, sino esta Fundación Amparo realmente incide sobre la mejora de la sociedad, y en este caso a través del arte y la educación. Sí, es un tema filantrópico completo, integral. Y el punto es que a su padre, a don Manuel Espinosa, le importaba muchísimo el tema artístico-cultural, estaba preocupado por asuntos en México que parecían irresolubles, y se comprometió con el financiamiento del Museo del Templo Mayor. Cuando empezaron los rescates de la zona arqueológica del Templo Mayor, fue su primera incursión en el mundo del financiamiento para empresas artístico-culturales. Después de eso decidió crear su propia fundación y a partir de ahí hacer un programa curatorial de introducción al mundo de la educación, la cultura, la salud, las artes, etcétera, y empezaron a formar una colección en la antigua casona de la familia Espinosa Iglesias. Remodelaron el espacio. Una casa, otra vez, como estábamos platicando. Una casa museo. Con Pedro, ¿verdad? Una casa museo, y contigo, sí. Remodelaron, ampliaron a varias casas, compraron una cuadra completa y decidieron crear el Museo Amparo. Ahí en Puebla. En la ciudad de Puebla. Sus intervenciones siempre son en el ámbito nacional, por supuesto, pero también tienen un enclave específico en la ciudad de Puebla, de donde la familia tiene su origen. Platícanos un poquito, ¿qué tiene esta colección, la del Museo Amparo? Esta colección que hizo doña Ángeles, y cómo la fue haciendo a través del tiempo, cómo fue enamorándose de ciertas etapas de nuestro arte y del arte popular. Tienen unas ideas muy específicas sobre lo que es la historia del arte mexicano. Quieren hacer un panorama de todos los momentos importantes que han marcado, digamos, que han dado una impronta especial y diferente al arte de nuestro país. Tienen un núcleo muy importante de arte mesoamericano, son salones que la gente los visita mucho. Igual que Lola. Sí, solo que esa colección ya estaba armada, ellos la compraron, la recibieron como en comodato,
La recibieron en comodato y la estructuraron, la exhibieron por primera vez de manera permanente. Era una colección que se sabía de ella, estaba viajando también en ámbito internacional, pero en México no se había desplegado totalmente. Así que al recibir en comodato esa colección, hacen una sala especial, salas especiales del museo para exhibir lo mesoamericano, y tienen una particularidad que casi ningún otro museo tiene, que es el de mostrar las piezas mesoamericanas como obra de arte. Si tú dices exactamente eso en tu texto, dices que además el Museo Amparo es un modelo cultural para toda Latinoamérica. ¿Por qué afirmas que es un modelo cultural para México y Latinoamérica? Bueno, lo primero que hicieron cuando lo fundaron en 1991, fue dotarlo de toda una parafernalia tecnológica que no existía. Es pionera entonces en Latinoamérica. No, tenían CDs, tenían pantallas interactivas, podían la gente revisar la información. Y aparte ella revisaba los contenidos también, ¿verdad? Se fue a todos los museos en Estados Unidos y en Europa a revisar lo último en tecnología de museos, lo último en museografía, lo último en curaduría, para dotar a su museo de lo mejor que pudiera con los recursos económicos de la fundación. Y esta primera museografía se le encargó a Ramírez Vázquez, pero ella intervino también en la conformación del celugario, en la revisión de los guiones. Y ¿sabes qué me encanta? Es un personaje que me fascina, porque aparte ella tiene una intuición museológica, no museográfica, museológica. Ella habla del museo como una entidad que está compuesta por sus profesionales, nunca nos toman en cuenta los profesionales de museos, por sus profesionales, por las colecciones, por los coleccionistas, por los patrocinadores y por el gobierno. Entonces tiene una visión como muy holística de lo que es la institución museo. Es una gran figura, por eso tiene tanta potencia. Y se tocan en algún momento con Geles y con Lolo Olmedo, y eso lo vamos a ver en el próximo segmento, cómo es así. Convertir a la ciudad de Puebla en una capital cultural, descentralizar la gestión de las instituciones museales a nivel nacional y posicionar al Museo Amparo como un foro y faro artístico-cultural fueron los objetivos que se autoimpuso Ángeles Espinosa Iglesias Rugarcía a lo largo de una gestión que alcanzó varias décadas. La reflexión sobre la naturaleza y significado de ser mexicana y sobre todo poblana es un eje transversal que domina su gestión cultural, en el entendido que dedicaría su vida profesional a visibilizar la riqueza artística del país. El reto era fortalecer las políticas culturales, privadas y públicas para mejorar la percepción internacional de la marca país, así como optimizar la posición simbólica de su tierra natal, no solo en cuanto a sus aportaciones pasadas, sino también por su producción presente. Para que un museo funcione adecuadamente, se requiere de 5 elementos. El primero de ellos es un equipo de profesionales. Otro lo conforman los coleccionistas, quienes generosamente prestan sus acervos culturales para su exhibición. El tercer elemento serían los patrocinadores. Otro elemento sin duda muy importante es la valiosa participación del gobierno del estado. Y por último, un museo no podría llevar a cabo su función sin los visitantes, parte primordial en este proceso en el que todos los elementos que lo componen son imprescindibles. Así, hizo el Museo Amparo el objeto de su compromiso ciudadano, convirtiéndolo en un activo centro cultural de referencia en el país. Pues hemos llegado al colofón de esta sesión tan interesante, dedicada a las fundadoras y directoras de museos, Geles Cabrera, Ángeles Espinosa, Lolo Olmedo. Yo quisiera preguntar a nuestros invitados, a Ana Garduño y a Pedro Reyes, ¿en qué se tocan y qué se diferencian estas gestoras? Se tocan porque quisieron hacer una colección, pero en el sentido de sus museos, ¿qué querían? ¿Servir al país? ¿Querían hacer acopio de obra y poner a disposición del público? ¿Querían educar? ¿En qué se tocan y qué se diferencia? ¿Tú encuentras analogías o encuentras diferencias, Pedro? Bueno, son muy diferentes estilos, pero sí hay algo compartido que es ese entendimiento de que el arte es el alimento del alma y que es una necesidad básica. Es decir, que no se puede pensar que vamos a resolver todas las necesidades y al final viene la cultura. No, la cultura debe de ser algo que también va directamente ligado a la dignidad humana, ¿no? Entonces, esa vocación de mostrar esos tesoros y de compartirlos, yo creo que es
una de las constantes. Y casualmente las tres son de museos privados, no son museos públicos, fíjate. Es muy bonito esa iniciativa Es muy ciudadana. bonito, pero sí, también un poco triste. Que esas iniciativas tan altruistas tengan que surgir del ámbito privado. Ana, ¿tú cómo ves estas diferencias y estas similitudes entre esas agendas? Creo fundamentalmente que tenían una visión muy interesante de las necesidades de este país en infraestructura museal, que se dieron a la tarea de recopilar sus propios acervos, formar, construir colecciones Con y al enorme mismo tiempo, generosidad, ¿verdad? al mismo tiempo que se construyen sus acervos, se construyen ellas mismas como gestoras culturales, se dotan de un perfil profesional. No era algo que hacían de hobby, sino era una actividad profesional de tiempo completo a la que le dedicaron su vida, su pasión, su compromiso, su responsabilidad social. Y es un ejemplo, digamos, de cómo las mujeres en su momento, con obstáculos, con invisibilizaciones, conscientes o inconscientes de su contexto, ellas lograron dejarnos una impronta, marcarnos a partir de tener en el territorio un espacio creado por ellas mismas, que eso me parece fundamental. El decir, aquí estoy, aquí está mi gestión, esta es la colección, esta es mi mirada, esta es mi propuesta y la dedico a la sociedad para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sí, son mujeres extraordinarias realmente, con una impronta y una visión muy, muy alargada desde mi punto de vista, una voluntad de servicio a favor de este país. Y a mí lo que sí me entristece es que hay una falta de política cultural hacia la escultura. Es algo muy poco estudiado en México. Estas cosas que tenemos en la vía pública, los timos y las siamesas y el paseo de las heroínas. Entonces necesitamos tener mayor pasión como estas mujeres para hacer colección, para que el pago en especie sea pago en especie de verdad y podamos hacer colecciones, porque es muy difícil hacer una colección en este país. Son colecciones privadas. La de Geles, no sé qué pasó con la obra de Geles, ¿dónde está? ¿La adquirió algún museo? ¿Dónde está esa obra? Ha habido algunas adquisiciones recientes. Del Museo de Arte Moderno, sí. Sí, Sí. Y ahora, digamos, ella está gozando a sus 97 años un gran éxito. Acaba de tener una exposición en Nueva York. Fantástico. En las American Society. Su obra ahora, hay piezas de Geles que ahora cuestan $100,000. Entonces, más digamos vale tarde que nunca. Ella está, finalmente se le está haciendo justicia. Pues me alegro porque tuvo una exposición en el ECO, yo me acuerdo, y bueno, una mujer entrañable. El Museo Amparo está fantástico, es un museo que es realmente un paradigma de educación y de exhibición y de condiciones de conservación, y siguen adquiriendo obra. El Museo Amparo no solamente está con el acervo que dejó Doña Ángeles, sino sigue adquiriendo obra, sobre todo incursionando en la obra contemporánea. ¿Y qué nos dices de la Noria? ¿Qué pasa con la Noria? ¿Cuándo la van a reabrir? No se sabe exactamente qué está pasando, de momento está cerrada, es una lástima porque efectivamente cubría un espacio importante cultural en el sur de la Ciudad de México y estaba diseñado para formar parte de la zona turística de Xochimilco con las trajineras y con la zona lacustre antigua de Mexico Tenochtitlan. Bueno, pues por lo pronto nos quedamos con el Museo Amparo, que podemos ir a ver a Puebla, y con la memoria de estas grandes gestoras culturales, Geles Cabrera y Ángeles Espinosa y nuestra querida Lola Olmedo, que ya no está. Yo les agradezco mucho, Pedro, te agradezco mucho, Ana, y a ustedes, al público, los invitamos a seguir viendo Vindictas y estas agendas culturales, los desafíos de su gestión.